Voy a comenzar a grabar. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver algo importante para su proyecto, que es el diseño de un sistema de alcantarillado pluvial. Solo vamos a ver la parte de la determinación de caudales, que es lo que difiere con respecto al alcantarillado sanitario que ya hemos visto y a este punto ustedes ya tienen dominado. La gran diferencia antes de los cálculos hidráulicos es la determinación del caudal de aguas pluviales, ¿no? Entonces, vimos en introducción lo que es el método racional americano, pero aquí hay ciertas variantes que vamos a definir directamente con un ejercicio, que esa es la parte más importante. Los que están aquí presentes, si tienen alguna duda, levantan la mano, paro la exposición, respondemos y continuamos. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla y me confirman si pueden verlo. Confirman si pueden ver y escuchar todo. Género sí se ve. Sí, no, no le escuché. Ahora, a ver, ¿Sí se puede ver? Ya, Sí se ve. perfecto, perfecto. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Mm. Entonces, listo. El ejercicio del día de hoy es una planta, digamos, una zona de una vialidad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver lo que nos interesa a nosotros es, un ejemplo, el área de cubiertas. Entonces, podemos ver acá más o menos el área de cubiertas que estarían descargando a una vía, en este caso, una vía que está ya identificada con una cierta conexión de sumideros. ¿Qué quiere decir? Estos sumideros recolectan la escorrentía superficial que viene a través de las cunetas y este a su vez conecta los pozos que llevan a través de las tuberías. Entonces podemos ver acá que vamos a hacer una zona nada más, está comprendida con estas áreas de acá. El resto de áreas que están acá definidas no vamos a utilizarlas todas, ¿no? Para que tengamos una idea, no es que las vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer un primer trazado, nos vamos a conectar a esta calle de nombre Tórico y lo que vamos a ir es llegar al punto de, digamos, donde tendríamos un emisor, ¿no? Un emisor de esta zona. Recordemos que aquí hay en la calle Grau, hay una parte de un alcantarillado pluvial que ya está diseñado y se conecta también a este pozo 1 que va al pozo E, que es nuestro punto final. Entonces hemos numerado, hemos hecho nuestro trazado. Como les decía, en Ecuador nosotros tenemos la línea de alcantarillado sanitario, al contrario de la línea de agua potable. La línea de agua potable está al noreste y la línea de alcantarillado está al noroeste. Entonces nos deja más o menos en el centro de la calzada nuestro alcantarillado pluvial. Entonces comenzamos acá con un pozo de cabeza, pasamos y que le hemos numerado como el número 5, pasamos al número 4 que escurre al número 3, al 2, al 1 y este a su vez recibe lo de la calle Tórico, que en realidad no lo vamos a sumar acá porque no tenemos ese dato. Si usted tuviera ese dato, recuerde que este sería una línea tributaria en el pozo que va en el pozo 1 que va después al pozo E, que es nuestro punto final, ¿no? Ok, hasta ahí estamos claros del ejercicio, estamos claros del ejercicio. Aquí cada área de cubierto, cada área de aportación por el método de las bisectrices, hemos distribuido que van a colaborar a ciertos sumideros, ¿no? Entonces aquí podemos ver los sumideros y hemos hecho unas líneas esquemáticas de lo que serían las conexiones del sumidero a los pozos que a su vez discurren en este sentido. Aquí tenemos las longitudes 76, 48, 66 y 88 para llegar a la final de 150 metros.
Esta de acá, tenemos que ver el diámetro para ver si necesitamos colocar un pozo o no. ¿Ok? Entonces, listo. Con respecto a esto, el ejercicio ya este, no cuenta acá con diámetro y pendiente. Recordemos que eso es algo que tendríamos que ir modificando o obteniendo directamente en el ejercicio. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar al desarrollo. ¿Cuáles son los datos de nuestro ejercicio? Es que, un ejemplo, el tiempo de entrada al colector es de 10 minutos. La anterior sesión, yo les había comentado que el tiempo de entrada es semejante al tiempo que nosotros podíamos haber identificado el tiempo de escurrimiento o el tiempo de recorrido que tenía que se obtiene en el alcantarillado, bueno, que se obtiene en hidrología por Kirpich, ¿no? Entonces, semejante a eso, usted podía obtener por Kirpich, dependiendo de la longitud del cauce principal y su pendiente y etcétera, ¿no? Entonces, con respecto a eso, usted podía sacar un tiempo de recorrido. Sin embargo, en lo que respecta a alcantarillados, nosotros decíamos que hay una fórmula que usted puede utilizar si usted tiene definido cuánto es la cuenca aguas de arriba, cuánto es la longitud y pendiente de la microcuenca aguas de arriba de la entrada a su colector, a su primer colector. Eso quiere decir que si usted, un ejemplo, tiene en el dato hidrológico de la microcuenca que conecta a este pozo 5 antes de que escurra, usted tiene aguas arriba, tiene la longitud del cauce principal, o en este caso, lo que aportaría a ese punto, tiene la pendiente, etcétera. Usted puede calcular con la fórmula el tiempo de recorrido. Caso contrario, para los alcantarillados pluviales, se considera tiempos que van desde los 6 a los 10 minutos. Entonces, en este caso, vamos a considerar un tiempo de 10 minutos dependiendo del fondo de las urbanizaciones, o sea, todo lo que, o sea, todo la longitud o la profundidad que tiene una urbanización, usted podría colocar de 6 a 10 minutos. En este caso, para datos de entrada y cosas que ustedes podrían considerar en general, o sea, para cualquier diseño, inclusive del proyecto, podrían comenzar ustedes con un tiempo de entrada al colector de 10 minutos, que es lo usual, que es lo usual. Otra cosa que vamos a considerar es, vamos a manejar tuberías de plástico plásticas vamos a utilizar las tuberías, sí, pero vamos a considerar con una rugosidad de 0,013. Recuerden que esto se debía a que con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo, digamos, básicamente, hay una biocapa, un biofilm que se pega a la tubería y cambia su rugosidad debido a los hidrocarburos o cosas por el estilo que en el escurrimiento superficial que tiene el agua pluvial puede cambiar la rugosidad de nuestra tubería. Entonces, previniendo eso, con el paso del tiempo, lo vamos a dejar en 0,013. Es muy respetable lo que he visto con algunos colegas que dejan un ejemplo de 0,011 o 0,09, dependiendo del material, pero recordemos que con el paso del tiempo esos va a haber cambios o cosas por el estilo, entonces usted estaría del lado de la seguridad al considerar 0,013. ¿Ok? El coeficiente de escorrentía se obtiene el coeficiente de escorrentía. Esos son datos de un análisis previo de suelo, de uso de suelo, etcétera. Y en este caso, nuestro, digamos, uso de suelo o nuestro coeficiente de escorrentía ponderado al área nos ha dado 0,6. El cálculo de la intensidad, para eso ustedes necesitan las curvas de IDF y determinar con qué periodo de retorno usted quisiera hacerlo. En el periodo de retorno vamos a seleccionar un periodo de retorno de 5 años y el tiempo de concentración que nos terminaría funcionando para calcular. Recordemos que el tiempo de concentración el que nos indica, el que nos puede dar una idea de la duración de la lluvia de diseño y por lo tanto con eso podríamos sacar la intensidad. Entonces nosotros hemos considerado en este caso, este ejercicio tiene en particular esta ecuación de acá. ¿Qué quiere decir? Esta ecuación de acá no le sirve para otro ejercicio. Esta ecuación es ligada a una particularidad de una zona, como cuando les mostré a ustedes la ecuación de intensidad de, de,
o la ecuación de la intensidad, o como nos les indiqué en mis diapositivas, la ecuación de la intensidad de lluvia ligada a cierta duración en Guayaquil, ustedes pueden obtener este tipo de cosas también. Entonces, la intensidad es 103,2362 por F, que es a la 0,665 por T a la 0,8371. Eso es nuestra fórmula de intensidad que vamos a usar más adelante. Y nosotros tenemos recordemos que en la clase de alcantarillado pluvial habíamos visto que requerimos una velocidad de recorrido. Esa velocidad de recorrido se obtiene a través de Manning, pero la primera velocidad que usted va a imponerse va a estar ligada a la económica. La velocidad económica que ya habíamos hablado en anteriores ocasiones, que está entre 1 y 1,5, para nuestra primera iteración vamos a partir con 1,2 metros sobre segundo. ¿Ok? Listo. Entonces, esto va a quedar mucho más claro al momento que comencemos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna duda antes de comenzar con el ejercicio? ¿Todo claro? A ver, voy a leer sus comentarios. Todo claro, me dice. Sí, ingeniero, perfecto, todo claro. Listo. Entonces, listo. Vamos a hacer nuestro análisis. Entonces, al igual que en el alcantarillado sanitario, nosotros vamos a partir de un análisis post pozos. Entonces, vamos a regresar a la imagen. A ver, espera un ratito, voy a regresar a la imagen. Y vamos a subdividir. Entonces, vamos a ir del tramo 5 al 4, del 4 al 3, del 3 al 2, del 2 al 1 y del 1 al E. Son los tramos que vamos a analizar. Entonces, procedemos a hacer nuestra subdivisión de tramos: 5 al 4, 4 al 3, 3 al 2, 2 al 1, 1 al E. Y vamos a ir determinando el área propia que contribuye o tributa, o bueno, que contribuye o que a la que está ligada el tramo 5,4 y el área acumulada que este traería, por ejemplo. Entonces, el área acumulada va a ser la sumatoria del área propia más el área que sea tributada, o sea, que le tribute. Entonces, en este caso, en el 5,4 no tiene área que tributa. Entonces, básicamente, el área propia es la misma del área acumulada. Y vamos a ver este 0,61 de dónde sale. Entonces, aquí podemos ir analizando. Entonces, para el tramo 5,4, vemos que está ligado este 0,14 de acá, 0,14 más, tenemos acá, este de acá es 0,16, más 0,15 de aquí y más 0,16. Y me da mi 0,61. 0,16 más 0,15 sería 0,31 y 0,14 más 0,16 sería 0,30. 0,30 más 0,31, 0,61. Entonces, estas son las áreas. Esto de acá no es área que tributa, esta es la elevación. 2732,61 es la elevación a la que se encuentra el, el nivel de rasante del pozo 5, ¿no? Eso es algo importante. Aquí 2730,95 podemos ir viendo que hay un desnivel en estos 76 metros. Ok, en nuestra área propia ha sido 0,61. 0,61, 0,61 es la misma porque no tiene algo que tribute. Entonces vamos a sacar el área propia del tramo 5,4 y le vamos a sumar este 0,61 porque tributa este 0,61 al tramo 4,3 y por lo tanto el 0,61 va a estar considerado dentro de ese 0,74. Entonces vamos a revisar esto. Entonces vamos acá a nuestra área eh, propia del tramo 4,3 y el tramo 4,3 está ligado a estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sumideros. Entonces, vamos a sumar los sumideros, comenzamos desde acá, 0,09 más 0,16, eso nos da 0,25 más 0,14, a ver, espera un ratito, 0,16 más 0,09 más 0,14 y más
0.14, a ver, más 0.14 y más 0.07, ¿no? 0.07. Entonces nos queda un valor de 0.6, un ejemplo, 0.6. 0.6 más 0. Aquí hay un error. Veamos qué me faltó acá. A ver, 0.16. Ah, un 0.10 me está faltando. Un 0.10, a ver, y un 0.4 es lo que me está faltando. No, perdón, estoy en el tramo de acá, 4.3. Vamos a revisar aquí el cálculo de nuevo, si no debe haber algún tema en mi Excel. Entonces sería este de acá, 0.07, 0.07 más 0.14, que corresponde este y este, más 0.14, más 0.14, más 0.16 y más 0.09. Eso me da 0.74. Sí, me había equivocado en la anterior suma. Entonces, sería el área propia 0.74 en el tramo 4.3 y más 0.61 me queda 1.35 el área acumulada. Hasta ahí todo claro. Todo claro hasta ahí, ¿no es cierto? Ok, entonces así vamos a ir haciendo en cada tramo. Entonces, para el tramo subsecuente, que sería el 3.2, sería la sumatoria de 0.16 más 0.10, sería 0.26 más 0.04, 0.30 más 0.04, 0.34 más 0.09, 0.43 más 0.16. Un ejemplo me estaría dando aquí, a ver, 59, ¿no? 20, 20, 40, 59, ¿no? 0.59. A ver, ahí donde me equivoqué, vamos a ir analizando de nuevo. 0.16 más 0.04, 0.20. Más 0.09, 0.29. Aquí tenemos 0.29. Y acá tenemos 0.16, 0.30, sería 0.69. 0.69 tendría que haber sido aquí. Aquí no sé por qué me está dando 0.61. Ese es un pequeño error. Aquí es, bueno, no alcanzo a divisar si es 0.18. Espera un momentito. Yo creo que aquí me confundí un poco. Sería 0.0, 0.18. Si es 18, sí, creo que es 0.18 más 0.16 más 0.1 más 0.09 más 0.08, 0.61 estaba. 0.61, porque eso es 0, sí, 0.61, está bien. Es 0.18, no 0.16. 0.18, 0.61 más el 0.74 o el 1.35, perdón, que traía, me queda 1.96. Y ese 1.96 le voy a sumar el 0.36, que va a ser el resultado, de de acá, ¿no? Que sería el tramo final, bueno, el tramo de acá sería el 3.2, el tramo del 3.2 sería el 0.18.5 más 0.17.5. Vamos a hacer la sumatoria. A ver, entonces digamos 0.18.5 más 0.16.5, 0.35, o era 0.17.5, déjame ver. No, 0.17.5 sería más 0.01, ¿no? 0.36 es el resultado. Entonces me estaría dando 0.36 de estos dos. 0.36 más 1.96, 2.32. 2.32 y el tramo 1E ya no tiene ninguna contribución. O sea, ¿qué quiere decir? A partir de este pozo de acá, ya es un pozo que ya solo este sería un ejemplo, un, eh, sería un interceptor, no, este sería un colector principal que está unido con otro colector principal y este de acá ya sería el emisor, ¿no? Este sería el emisor, para que tengamos una idea. Entonces, de aquí el área propia en el 2.1 es 0, entonces por lo tanto el área acumulada va a ser la misma del 3.2 y el 1E lo mismo.
Entonces podemos ir viendo acá que el área propia sería 0 y sería el 232 del mismo que se mantiene acá el área acumulada. Entonces, una vez que tenemos eso, metemos las longitudes que venían dadas en cada uno de los tramos, 76, 48, 66, 88, 150. Y tenemos ahora la longitud acumulada. Vamos a ir sumando 76 más 48, nos va a dar 124, más 66, 190, más 88, 178, más 150, 428. Vamos a ir acumulando esa longitud. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a acumular? Porque luego vamos a calcular el tiempo de recorrido. Entonces, el tiempo de recorrido del tramo 5,4 va a ser, un ejemplo, 1 minuto. El tiempo 4,3 va a ser 2 minutos. Va a ser el 2 minutos más 1 minuto. Para recorrer del 5 al 3 necesita 3 minutos. Y así básicamente hasta llegar al punto E va a tener que haber recorrido este tiempo de acá, más este de acá, más este de acá. Entonces lo vamos a ligar siempre a la longitud. Entonces, por eso necesitamos acá la longitud acumulada. Y comenzamos ahora sí a cuantificar los tiempos de recorrido que nos van a servir con sus tiempos de recorrido nos van a servir para calcular el tiempo de concentración. El tiempo de concentración, según lo que les había comentado en las anteriores ocasiones, el tiempo de concentración va a ser igual a la sumatoria del tiempo inicial más el tiempo de recorrido. Pero nuestro tiempo inicial, como habíamos visto, vamos a considerar que sea 10 para el tramo inicial, 5 al 4. Pero el tiempo inicial del tramo 4,3 ya no va a ser 10, sino va a ser 10 más el tiempo de recorrido 1, que el tiempo de recorrido 1 es 1,06, con lo que termina siendo un 11,06 el tiempo de recorrido para el tramo 4,3. Y le vamos a ir sumando el tiempo de recorrido de 0,67, que esto es calculado, y se va sumando subsecuentemente esto. Entonces, ¿cómo sacamos el tiempo de recorrido? Con la velocidad de recorrido. Y la velocidad de recorrido para nuestra primera iteración habíamos dicho que va a ser 1,2. ¿Qué quiere decir? Esta velocidad de acá lo vamos a comparar nosotros con la velocidad que obtengamos en el diseño hidráulico. Entonces, cuando obtengamos esa velocidad en el diseño hidráulico, que es básicamente utilizando las mismas tablas, o sea, llegamos al caudal de diseño, del caudal de diseño, utilizando la ecuación de Manning y considerando que vamos a tener un radio hidráulico de una tubería totalmente llena igual al diámetro entre 4. Entonces, considerando eso, vamos a sacar nosotros nuestras relaciones de caudal totalmente lleno y caudal parcialmente lleno. Con eso vamos a sacar nuestras velocidades a tubo lleno y a velocidad parcialmente llena. Esa va a diferir a la velocidad de recorrido. Entonces usted va a volver a hacer esta segunda iteración con respecto a esto, pero va a colocar la velocidad real acá y subsecuentemente va a ir calculando de nuevo todo, lo que hemos hecho. Y al momento que la velocidad de prueba y la velocidad real a la que estaría escurriendo el flujo son los mismos, nosotros habremos finalizado el diseño. Entonces, bueno, en la parte hidráulica de control de velocidades. Entonces, listo. Este, vamos a ir comenzando. Entonces, el tiempo de recorrido es igual a la longitud sobre 60 multiplicado por la velocidad de, eh, que recorre el flujo. Pero para nosotros esa velocidad en una primera instancia va a ser 1,2. Entonces, un ejemplo, el tiempo inicial que nos habíamos dicho vamos a colocar, el tiempo inicial es de 10 minutos. A partir de ahí, le tenemos que sumar el tiempo de recorrido. Entonces, el cálculo del tiempo de recorrido va a ser igual, un ejemplo para el tramo 5,4. 76, que es la longitud acumulada, o bueno, la longitud propia, este caso de nuestro tramo, dividido para 60 y por nuestra velocidad prueba, que sería para nuestra iteración 1, que es de 1,2 metros sobre segundo, que ustedes ya saben muy bien de dónde sale. El resultado de esto sería 1,06 minutos. Entonces sería el tiempo de recorrido para el tramo, este, para el tramo 5,4. Por lo que el tiempo de concentración va a ser igual al tiempo inicial o el tiempo de escurrimiento inicial más el tiempo de recorrido, que sería para nuestro tramo 5,4, 10 más 1,06, lo que me da 11,06 minutos. Entonces, es 11,06 minutos, es este valor de acá. Entonces, de la misma manera, si queremos hacer el cálculo para el tramo 4,3,
para el tramo 4.3. Entonces, para nuestro tramo 4.3, nuestro tiempo de recorrido sería 48, la longitud, dividido para 60 por 1.2, lo que nos da 0.66, ¿no? Nos da 0.666 minutos, lo que es igual a 0.67 minutos, entonces un ejemplo. Y así vamos a ir sacando siempre con esta longitud de acá. Pero recuerden que eso es el tiempo. Nos dio 1.06 minutos el tiempo de recorrido de este tramo. El tiempo de recorrido. Pero el tiempo de concentración va a ser igual al tiempo inicial más el tiempo de recorrido. Entonces, nuestro tiempo de concentración para el tramo 4.3 va a ser el tiempo inicial de 10 minutos más el tiempo de recorrido del tramo 5.4, lo que me da en total 11.06, más el tiempo de recorrido del tramo 4.3 que nos da 0.67. Entonces, eso de ahí, acá es lo que estamos planteando. 11.06 fue el tiempo de concentración total del tramo 5.4, que se convierte en el tiempo inicial del tramo 4.3. Y haciendo el cálculo para la longitud de 48 dividido para 60 por 1.2, me da 0.67, con lo que el tiempo de concentración para el tramo 4.3 es 11.72, y a su vez este se convierta en el tiempo inicial del tramo subsecuente, que es el 3.2. Y calculando la velocidad de recorrido con el 66 para 60 y por 1.2 nos da 0.92, con lo que nos termina dando un tiempo de concentración de 2.64, y así digamos, subsecuentemente llegamos a tener en el tramo 1E un tiempo de concentración de 15.94 minutos. Hasta ahí, ¿me siguen? Quisiera que me comenten ahí. Hasta ahí ya tienen alguna duda. El mail me dice correcto. ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto. Entonces, todo claro, me dice. Ok. Entonces, esto es lo que teníamos que llegar. ¿Por qué? Porque recordemos que el método racional americano parte del concepto que la duración de la lluvia de diseño está ligado obviamente a las curvas IDF, y las curvas IDF le terminan dando a usted la intensidad, pero de acuerdo a una buena selección del, del periodo de retorno y bien identificado el tiempo o la duración de la lluvia. Entonces, el tema es que para que usted pueda utilizar el tiempo perdón, el método regional americano, una de las limitantes es que la duración de su lluvia no puede ser inferior al tiempo de concentración. Entonces, nuestro tiempo de concentración se va a convertir en la duración de nuestra lluvia de diseño, ¿no? Para un periodo de retorno de 5 años que hemos seleccionado. Recordemos que 2 a 5 es lo usual para microdrenaje eh, a nivel de subcolectores y colectores terciarios. Y de ahí en interceptores y emisores, un periodo de retorno de 10 años podría ser lo recomendable. Ok, entonces, en este caso, en esta particularidad tenemos la ecuación de la zona en particular. No, esta no es aplicable para todos los alcantarillados. Recordemos que esto de acá viene de un análisis de hidrológico. Entonces, en un proyecto como el que ustedes tienen que realizar, esta intensidad viene de las curvas IDF de su zona, pero usted va a sacar el tiempo de concentración de esta manera, y y con las ecuaciones muchas veces que se tiene a través de los anuarios de hidrología del INAMI, usted puede ingresarlas y ligarlos al periodo de retorno establecido, un ejemplo de 5 años, y con ese tiempo de concentración ir sacando la intensidad por cada tramo. Entonces vamos a ir sacando la intensidad para cada tramo a través de esta fórmula en este caso, que sería 113.2362 por el periodo de retorno a la 0.6655 dividido para 0.8371. Entonces dividido para 0.8371, el tiempo que sería en el tramo 5.4 sería 11.06 a la 0.8371, y todo esto es la división de 113.2362 por el periodo de retorno de 5 a la 0.6655. Y me queda un ejemplo, 44.21 milímetros por hora la intensidad para el tramo 5.4. El tema para el tramo 4.3 va a ser igual, ligado a este tiempo de concentración. Acá
esto se mantiene fijo, entonces, por lo tanto, solo va a ir variando el tiempo de concentración. Entonces, variando el tiempo de concentración que usted obtuvo en cada tramo, va a obtener la intensidad en cada tramo. Entonces, ahí sí podemos utilizar el método reaccionario americano que habíamos visto en algunas, de alguna manera, ingresado, que puede ser un ejemplo si trabajamos en hectáreas o en kilómetros cuadrados, en este caso el caudal de diseño por el método el racional americano, considerando el área acumulada, esto es, ojo, considerando el área acumulada, esta parte de acá, vamos a ingresar el caudal de 0.0278 por el coeficiente de escorrentía que ustedes ya sacaron, un ejemplo en análisis previo, y les dio 0.6, como siempre les digo, ponderado al área, eso ya habíamos hablado en las clases anteriores, multiplicado por la intensidad que usted obtiene y por el área acumulada que tenemos en cada tramo, perdón, por el área acumulada que tenemos en cada tramo. Y con eso nosotros podemos sacar, un ejemplo, el caudal total que tendríamos debido al método racional americano. Es un ejemplo. Para el tramo 5.4 sería 0.00278 por 0.6, que es nuestro dato de diseño, por 4421 y por 0.61, que es nuestra área acumulada. Y lo que nos termina dando es 0.045 metros cúbicos por segundo. Entonces tenemos acá un 0.045 metros cúbicos por segundo y así podemos ir sacando nuestro caudal de diseño con respecto a cada tramo. Entonces, para el tramo de acá sería el 0.0278 por 0.6 por 42.1 y por 1.35. Entonces, con eso nos está dando un caudal de diseño de 0.095 y así tenemos acá el tema. ¿Qué es lo que pasa? Acá no tenemos análisis de caudal mínimo, ¿no? Por si acaso, para que tengan una idea. ¿Qué se puede hacer en algunos casos? Se puede diseñar, sobre todo, que puedan hacer ustedes un caudal de diseño que sea el de 5, el periodo de retorno de 5, y un caudal de comprobación para un periodo de retorno de 10 años. Entonces, eso sí podrían sacar un caudal de diseño con periodo de retorno de 5 años y caudal de comprobación para un periodo de retorno de para un periodo de retorno de 10 años y quiere decir que usted va a dimensionar la tubería con el periodo de retorno de 5 años, pero va a evaluar cómo trabaja el alcantarillado pluvial para un periodo de retorno de 10 años, para la lluvia de diseño de un periodo de retorno de 10 años. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí tenemos alguna duda? Profesor, disculpe, el valor de C es el coeficiente de escorrentía, ¿verdad? Correcto. O Sí, correcto. El coeficiente de escorrentía que habíamos hablado en la anterior clase que tiene que ver con el uso de suelo. En un ejemplo, si usted tenía un área que tenía tres tipos de usos de suelo, a lo mejor un tercio tenía un uso de suelo, el otro tercio tenía otro uso de suelo, entonces usted tenía que hacer un promedio pero ponderado al área. Y eso le terminaba dando un coeficiente de escorrentía de 0.6 en este caso, para este ejercicio. ¿Correcto? entendido. Listo. Entonces, una vez que hemos llegado a esto, comenzamos la verificación hidráulica. La verificación hidráulica es la parte que ustedes ya saben con respecto al alcantarillado sanitario y ahí se convierte en lo mismo, ¿no? Entonces, para eso nosotros necesitamos saber caudales teóricos, caudales de diseño, diámetros, perdón, caudales teóricos a tubo lleno, caudales de diseño que son parcialmente llenos. Eso da un diámetro teórico y un diámetro, eh, digamos, comercial. Y la diferencia entre el comercial y el teórico, siempre el comercial es mayor al teórico, ¿no? Casi siempre, porque nosotros buscamos una relación la misma, de que tener un mínimo de un 0.85 máximo, o sea, como máximo 0.85, aunque teóricamente puede ser hasta 0.9 de ocupación del alcantarillado, ¿no? Entonces, listo, volvemos ahora a la parte de sacar los diámetros de las tuberías para que recordemos un poco de lo que es el alcantarillado sanitario. Volvemos a listar los tramos 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1E con su longitud propia, con su longitud propia. ¿Por qué? Porque queremos sacar la pendiente. Entonces, recordemos que el desnivel es el que nos da la pendiente. Entonces, acá un ejemplo, vamos a ir evaluando. Entonces, un ejemplo acá, 5 al 4, la longitud es 76 metros y el desnivel va desde 2732.61 menos 2730.95.
para una longitud de 76 metros, me da la pendiente de 0,022%. Y 2730,4 a 2730,90, perdón, 2730,95, 2730,4, el desnivel para 48 metros es muy, muy bajo. Entonces, de color amarillo, yo les pongo que yo ya tuve que hacer un cambio. Yo ya tuve que hacer un cambio por la pendiente. Entonces aquí les voy colocando. Para la pendiente 5,4 era 2732,61 menos 2730,95, lo que me da para 76 metros una pendiente de 0,22. Y en el resto me da un ejemplo, considerando estos desniveles y estas longitudes, me da una pendiente de 0,11, 0,013, 0,01 y 0,015, que son pendientes buenas, pero posteriormente, al hacer un análisis con respecto a la velocidad, al hacer un análisis con respecto a la tensión, a la fuerza de tracción o la tensión tractiva del flujo sobre los sedimentos, no es lo suficiente. Entonces, por lo tanto, yo les muestro en cuánto tuve que cambiar la pendiente para lograr esto. ¿Entienden lo que estoy mostrando acá? De color amarillo, las pendientes a las que les tuve que cambiar. ¿Entendimos? Sí, profe, pero la tercera es inferior. Usted colocó una pendiente menor a la de 0,013. Igual, colocó una inferior a la de 0,015 acá. ¿Por qué? Porque las cambié no solo no solo por eso, también les cambié porque con estas pendientes también de acá puedo yo lograr un diseño suficiente. O sea, había bastante pendiente, entonces podía yo lograr un diseño suficiente con menos excavación, como planteando estas pendientes. Entonces, listo, me impongo mis pendientes. Usted, obviamente, la primera iteración va a agarrar la del terreno natural, que es esta. Se va a dar cuenta que en algunos tramos es insuficiente, como en el tramo 4,3. En algunos tramos sí es suficiente, pero le puede hacer menos pendiente en la tubería porque tiene la oportunidad y ahorrarse un poco de dinero. En el tramo, ejemplo, 2,1 es insuficiente y en el tramo 1E es obviamente mucho mayor y por lo tanto usted también le puede bajar 0,02. Ahora, profe, pero usted está analizando solo un elemento. Es verdad, solo un ramal. A lo mejor para nosotros en este tramo 1E, que le bajé de 0,15 a 0,015 a 0,012, para nuestro tramo fue suficiente. A lo mejor para el caudal que traiga acá, necesitaría darle mayor pendiente, cosas por el estilo. Entonces, este tramo de acá no tenemos este dato de acá. Cuando usted tiene este dato de acá, le suma y a lo mejor la pendiente de 0,15 era suficiente. ¿Ok? Para que tengamos una idea. Entonces, era necesaria más que suficiente, digamos. Entonces, para este ejercicio, para nuestra parte, estos son los valores necesarios. Estos son los datos que obtuvimos en la anterior diapositiva. Entonces, con esto de acá y esto de acá, recordemos cuál es la fórmula de Manning. La velocidad de Manning es 1/n por la pendiente a la 1/2 por el radio hidráulico a la 2/3. Y ese radio hidráulico a 2/3 es lo que nos complica, ¿no? Entonces, básicamente, al plantear en función, sabemos que velocidad por área es igual a caudal, entonces despejamos o bueno, dejamos en función el caudal, dividimos la ecuación bueno, partiendo de la ecuación de caudal, nos la imponemos que el radio hidráulico sea igual al diámetro entre 4, porque eso es para considerar la tubería llena, y despejamos el diámetro y nos queda que el diámetro es igual a 3,21 por el caudal a la n sobre la pendiente en un medio y todo esto a 3/8. Entonces, reemplazando un ejemplo para el tramo 5,4 era 3,21 por 0,045, que es el caudal, que es este de acá en metros cúbicos por segundo, por la rugosidad que nos habíamos impuesto que sea 0,013 para nuestra pendiente, que es 0,022 al 1/2, es igual a 0,195 metros, o sea, semejante a 200 eh, milímetros el diámetro de diseño teórico que nos pide. Pero nosotros vamos a colocar siempre uno mayor y recordemos que para para tubería, o sea, un ejemplo,
El alcantarillado sanitario, el mínimo es 200 milímetros, pero usted puede comenzar con 160. En el diámetro, en el alcantarillado pluvial, el mínimo es 300, pero usted puede comenzar puede comenzar con tuberías de 25 milímetros, perdón, de 250 milímetros, lo que es 25 centímetros. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con una tubería de 250, a pesar de que nos pide el diseño de 195, cuyo diámetro nominal es 280. Entonces, para nosotros, este es la tubería, el resto de tramos nos queda 280, le colocamos el de 300, 323, la de 400, porque el diámetro interno es 335 y no es suficiente. Le colocamos la tubería de 400 y el 335 igual tubería de 400. ¿Por qué? Recordemos que una vez que yo coloque una tubería de 400 no puedo regresar a la de 300. Entonces, de aquí en adelante, independientemente, todos los diámetros van a ser de 400. Entonces, aquí 335 podía haber colocado yo, bueno, aquí no, porque si usted colocaba la de 300, el diámetro interno es de 335 y usted tendría, perdón, el diámetro interno es de 300 y el nominal es 335, usted necesita 335, no puede colocar este, entonces definitivamente era esta la necesaria. A lo mejor en este último tramo de 320 usted podía haber colocado, no, en realidad ninguna podía haber colocado, solo este de acá puede haberse colocado. Entonces, todas iban a dar igual 400. No puede aquí tener una tubería de 300 que conecte una de 400 después. O sea, 400, 300, 400 no podría tener, pero 400 en general, todas sí. Entonces, bueno, entonces nuestro diámetro nominal sería el de 250, el de, bueno, 280, 335, 400, 400 sería nuestro diámetro nominal. Pero nosotros diseñamos con el diámetro interno, que sería 0.25, 0.3, 0.364, 0.364 y 0.364 para nuestra pendiente de diseño. Entonces usted también puede hacer una corrobación para la pendiente mínima y evaluar cómo le iría, pero en realidad las pendientes de diseño que nosotros vamos a llevar son estas de acá que hemos obtenido. Ok, y con esto le dice también el espesor que tiene cada uno de los tubos. Esto me sirve a mí para controlar lo que es el diseño. Entonces, bueno, aquí está como habíamos sacado, 195 del diámetro mínimo que nosotros podemos tener para tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial. Es 280 el nominal, 250 es donde estamos nosotros sacando los datos y el diámetro interno es el que nosotros manejamos. Entonces, una vez que tenemos esto, con nuestras pendientes, nuestros caudales y nuestros diámetros, vamos a sacar un ejemplo. Radio hidráulico a tubería llena, que sería el diámetro entre 4. La velocidad a tubería llena, que sería un ejemplo. Aquí está el diámetro entre 4 para el radio hidráulico del tramo 5.4 sería 0.25 entre 4, lo que me da 0.06. Y la velocidad a tubo lleno sería 1 sobre n por el radio hidráulico a 2 tercios. Sabemos que el radio hidráulico es el diámetro entre 4 y por la penita el 1 medio. Entonces, para la velocidad totalmente llena para el tramo 5.4 sería 1 sobre 0.013 por el radio hidráulico es 0.06 a la 2 tercios por la pendiente que es 0.022 al 1 medio y esto me da 1.79 metros sobre segundo. Entonces aquí tenemos para todos los tramos lo mismo. Y al multiplicar por el área, pues básicamente este 1.79 por el área que es pi por diámetro al cuadrado entre 4, me queda pi por 0.25 al cuadrado entre 4, me queda igual a 0.088 metros cúbicos por segundo, que es lo que tenemos acá. Entonces sacamos radio hidráulico a totalmente lleno, velocidad totalmente lleno, caudal totalmente lleno con estos diámetros de acá que hemos colocado. Y ahí sí comenzamos a sacar la relación de eh, caudal parcialmente lleno a caudal totalmente lleno, que sería un ejemplo 0.045 para 0.088, lo que me da es igual a 0.51, 0.095 para 0.114, 0.83. Nos damos cuenta aquí que no puede haber ninguno que rebase el 0.85, porque si no estaríamos mal, ¿no? 0.129 para 0.177, 0.142 para 0.177, 0.126 para 0.177. Entonces tenemos nuestras relaciones. Con estas relaciones, recordemos que vamos a las tablas de diseño hidráulico, a las tablas de estas que nos decía un ejemplo del alcantarillado sanitario. Entonces las tablas de acá, un ejemplo, estamos acá para el tramo 5.4, por ejemplo. Entonces vamos para el tramo 5.4 era 0.51. 0.51. Vamos a la tabla
Entonces, donde está 0,5, 0,51 está acá. Entonces, estos son nuestros valores. Valores, relación de velocidades nos da 0,855, relación de diámetro a, a tirante. Esto es diámetro a tirante, totalmente lleno, ¿no? Perdón, esto es tirante a diámetro, esto está mal. Aquí no es a caudal, es diámetro a caudal. Perdón, es tirante a diámetro. Tirante a diámetro. Aquí es D, no es Q. A la 0,570. Relación de radios hidráulicos 1,087 y de tirante hidráulico a diámetro es 0,465. Esto les sirve, recuerden ustedes, para sacar el tirante hidráulico, para sacar el número de flujo, para identificar el régimen del flujo, un ejemplo. Y también les sirve para cuantificar la tensión tractiva. Entonces, de acá es con respecto a diámetro, recuerden. Entonces, listo, con respecto a eso, nosotros comenzamos a sacar bueno, sacamos para cada uno de los tramos, sacamos los valores. Aquí sí está bien de tirante a diámetro, es lo que nosotros tenemos acá los valores. Y revisamos que la relación tirante, esto es a diámetro, no es a tirante, sino es tirante hidráulico a diámetro, sea inferior a 0,85. Como todas son inferiores a 0,85 en este caso, y este caso también, el diámetro está bien seleccionado hasta el momento. Hasta ahí si me siguen, esto es ya del alcantarillado sanitario. Aquí ya se convirtió todo en lo que es el alcantarillado sanitario. ¿Todo claro? Bueno, entonces listo. Este, a partir de aquí ya es lo mismo que hemos estado haciendo en anteriores ocasiones. Solo que aquí vamos a sacar con la relación, esta de acá es importante, con esta relación de velocidad parcialmente llena, velocidad totalmente llena, y usted teniendo la velocidad totalmente llena, saca la velocidad que estaría yendo en su tramo, saca la velocidad, saca la velocidad real que estaría yendo en cada tubo. Pero recordemos que nosotros para calcular los tiempos de concentración nos impusimos una velocidad de prueba, esta de acá. Entonces esa velocidad de real a la que estaría escurriendo no es de este 1,2. Entonces nos va a tocar repetir todo esto cuando veamos que la velocidad de acá no es la misma de nuestra velocidad de prueba. Es un ejemplo. Ahora vamos a sacar la velocidad real. Entonces con esta, una vez que hacemos esto, calculamos nuestra velocidad real de escurrimiento. Entonces, un ejemplo, habíamos puesto que era 1,2, entonces en este caso es 5, en el 5,4 es 1,53, en el 4,3 es 1,61, en el 3,2 es 1,63, en el 2,1 es 1,68, en el 1 es 1,62. Entonces, no son malas velocidades para nada, pero no son las reales con respecto con respecto al, al tiempo de recorrido que habíamos obtenido. Entonces, nuestro tiempo de recorrido 2 va a ser el mismo cálculo que hicimos antes, el mismo cálculo que hicimos antes acá, solo que en lugar de considerar 10, aquí va a ser el tiempo de la velocidad de prueba 1,5, con lo que le va a dar un tiempo de recorrido 2 distinto, porque aquí sería 76 para 60 para 1,5. Bueno, en realidad era 1,53. Entonces sería 76 dividido para 60 por 1,53, el tiempo de recorrido 2 es mayor. Perdón, es el tiempo de recorrido 2, antes había salido 0,0, a ver, nos había salido, obviamente, nos había salido 1,06, entonces ahora el tiempo de recorrido es menor, ¿no? Entonces nuestro tiempo de recorrido 2 va a ser ahora 0,83. Entonces con ese 0,83, con ese 0,83, en el tiempo que habíamos colocado acá, entonces aquí sería un ejemplo 0,83 más 10, nuestro tiempo ya sería 10,83 que comienza acá. Y con la velocidad de prueba del tramo 4,3,
usted vuelve a calcular el tiempo de recorrido 2 y ya va variando el tiempo de concentración. Entonces, para cada tiempo de recorrido 2, que aquí medimos la iteración 2, un ejemplo, el tiempo de recorrido 2, con respecto a esto, vemos que la diferencia entre el tiempo de recorrido 1, que era 1.2, y el tiempo de recorrido, pues la diferencia, perdón, entre la velocidad que era 1.2 y la velocidad real de 1.53 es muy grande. ¿Cuánto puede variar? Hasta un 5%, algunos le hacen variar hasta un 1%. Entonces vemos que es grande la diferencia, por lo tanto no cumple, o sea, no puede usted seguir avanzando el diseño. Entonces, sin embargo, con esta velocidad cumple capacidad de autolimpieza, cumple que sean velocidades mayores velocidades menores a la máxima. En este caso estamos considerando un ejemplo, si usted hace para velocidades para concreto, puede dejarle a 3 metros por segundo, pero si son tuberías plásticas, recordemos que la velocidad máxima es 5 metros por segundo, por ejemplo. No hay erosión en este caso. Y puede usted sacar con esa velocidad la carga 1.53 al cuadrado sobre 2G, saca la carga hidráulica, pero esto en realidad no es lo final, porque esto de acá no ha cumplido. Pero bueno, para que recordemos, tensión tractiva le cumple, tirante obtiene y la línea de energía obtiene. Entonces usted obtuvo todo. Solo el problema es este de acá. Entonces tendríamos que hacer una nueva iteración. Entonces, para esta segunda iteración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular un nuevo tiempo de concentración ligado a estos tiempos de recorrido de acá. Entonces vamos a sacar un nuevo tiempo de concentración y un ejemplo en la iteración 2 colocamos nuestros nuevos tiempos de concentración, nuestros nuevos tiempos de recorrido ligados a un ejemplo, las velocidades de prueba que antes teníamos. Entonces comenzamos con 10 más 1.53, perdón, más 10 más 0.83, 10.83, que este 0.83 estaba ligado a esta velocidad, ¿no? Entonces sacamos nuestros tiempos de concentración, de nuevo, sacamos una nueva intensidad, un nuevo caudal, obviamente, y procedemos a hacer el mismo diseño, ¿no? Entonces las tuberías en este caso no cambiaron, las pendientes las mantenemos las mismas. Entonces básicamente lo que nos varió fue la relación también hidráulica. Esto de acá nos había variado. Entonces con nuestras nuevas relaciones, esto de acá no nos varía porque está ligado a la misma pendiente, está ligado al mismo diámetro, entonces todo esto de acá es lo mismo. Nuestras relaciones obviamente nos variaron, porque el caudal parcialmente lleno es distinto al caudal totalmente lleno. Entonces con las nuevas relaciones, un ejemplo para el tramo 5.4, que le da 0.52, antes creo que nos había quedado 0.51, tenemos estas relaciones de acá, 0.86 para la relación de velocidades, relación de tirante perdón, de tirante a diámetro 0.56, de radios hidráulicos y de tirante hidráulico a diámetro 0.472. Entonces, con eso volvemos a obtener la velocidad real. Y la velocidad real, en este caso, es 1.79, ¿no? Entonces, la velocidad real había sido 1.79 versus el 1.54 que habíamos tenido en una primera aproximación. La diferencia sí es del 5%, pero no es la misma. Podemos hacer, este, podemos irle variando un poco más hasta obtener la velocidad definitiva, pues claro que sí. Entonces, un ejemplo acá, la velocidad, el delta V 5.4, la variación de velocidad en el tramo 5.4, había sido antes de 1.50, un ejemplo, de 1.54, nos dio este caso, perdón, esta acá velocidad totalmente llena, ¿no? Acá solo les coloqué la velocidad totalmente llena para comparar con la velocidad real. Entonces, con esta relación que sacamos de las tablas, la velocidad totalmente llena que nosotros calculamos, sacamos la velocidad, digamos, de escurrimiento de la velocidad de descubrimiento real, la velocidad que nos va a dar un tiempo de recorrido, y esta de acá sí ya no difiere mucho de la anterior. Entonces, un ejemplo, me queda la velocidad en el 5.4, la oportunidad número, en la iteración 2, menos la iteración 1 sobre la iteración 2 por 100, me da el porcentaje que tiene que ser menor al 5%. Entonces, en este caso sería 1.54 menos 1.53 sobre 1.54, me da una variación del 0.65%, menor al 5%, por lo tanto, está bien. Y recordemos que en el caso de que se considere concreto, la velocidad sería de 3 metros por segundo como máximo, velocidades de 5 metros por segundo para PVC o polietileno de alta densidad. Entonces, en este caso, cumplimos que sea mayor la velocidad a la velocidad
mínima de 0,90 que nos pide y no es mayor a 5 si consideramos polietileno de alta densidad o concreto en este caso. Sacamos nuestra carga hidráulica, nuestro radio hidráulico, nuestra tensión tractiva está bien, tiene que ser mayor a 0,1 o 1 kilogramos por metro cuadrado, en cada uno de estos pasos está bien, y obtenemos el tirante y la línea de energía. Entonces, con esto básicamente hemos llegado a un excelente diseño. Ahora, con respecto a eso, yo podría hacer más iteraciones para cosa que me salga de nuevo 1,54 menos 1,54, por ejemplo, cuando esto ya no varía nada. ¿Puedo hacer una iteración más? Claro que sí. Pero no me va a variar en lo que es pendientes, en lo que es diámetros, no me va a variar nada. Tensión tractiva, va a variar poquísimo, pero con eso ya me ha cumplido. Y de ahí en adelante ya se saca lo mismo que ustedes ya han visto, la misma. Solo que hay que tener en cuenta que cota de lomo inicial para el primer pozo, 5,4, se debería utilizar 0,80 para tramos con bajo tráfico y 1,20 para tramos con alto tráfico, como habíamos visto en el alcantarillado sanitario. Y eso es todo. No sé si ahí le han identificado, le han visto. ¿Qué más podríamos hacer? Esto de acá que ya les había explicado, que es llegar a volumen. Y eso sería, pues básicamente, el diseño de un alcantarillado sanitario, perdón, pluvial, que es algo importante. ¿Tenemos alguna duda al respecto? Obviamente vamos a tener que hacer esto para ir viendo si hay dudas o no. No hay dudas. Bueno, entonces en este caso, recuerden que esto tienen que hacer para su proyecto. Esto es lo que deberían, este, definir para su proyecto. No varía mucho con respecto a lo que es el alcantarillado sanitario, solo determinación de caudales, y para eso nosotros nos tenemos que imponer un tiempo de recorrido inicial y calcular el tiempo de recorrido y hacer estas iteraciones hasta que nos dé algo válido. Y de ahí todo es igual, todo es semejante. Entonces, más de 2 iteraciones no le suele dar, máximo 3. Con eso usted puede tener una idea de lo que está pasando, y en realidad no deberíamos tener más problemas. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda? Profesor, disculpe, ¿va a subir la clase hoy, la clase grabada? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Voy a subir la clase grabada para que ustedes puedan revisarla a detalle y me pueden comentar cualquier duda. ¿Ok? Listo. Entonces, esto sería todo el día de hoy. Este, pues nada más es lo que tienen que llegar a nivel de detalle en el proyecto. Cualquier cosa me comentan, luego voy a pasarles el link para que puedan revisar la clase en lo que va del día. Esto sería todo. Muchas gracias a los que asistieron, a los que no asistieron. Revisen el video y cualquier duda después de la lección de mañana me pueden comentar. Gracias.